Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi vida en casa. El día empieza con un amanecer que parece sacado de un cuadro. Ver cómo el sol se abre paso en esos tonos naranjas y amarillos y luego que se refleja en el mar como si fuera cristal, lo encuentro maravilloso. Son esos momentos que te invitan a empezar el día con más calma y a recordar que no hace falta correr. Y cuando el sol ya empieza a entrar por las ventanas y a verse reflejado en los muebles, que es una sensación súper acogedora, yo me estoy tomando mi café en la terraza y disfrutando de este momento. Incluso en la temporada más ajetreada como puede ser la Navidad, yo creo que hay tiempo pues para idealizar lo cotidiano, ver la belleza que hay en el día a día. Este estilo de vida inspirado en la naturaleza, con esos aires de nostalgia, de simplicidad, esos momentos o esos rituales del hogar, la artesanía tradicional, no sé, todo eso que envuelve nuestro día a día y que a veces con las prisas o el tipo de vida que estamos llevando, como que no lo valoramos o no lo apreciamos. Y yo desde que lo he implantado en mi vida es que soy tan feliz. A ver, tengo problemas como todos, pero afrontas la vida pues de otra manera. Y me diréis, ¿de qué va a ir hoy el vídeo? Pues de todo eso, de la nostalgia, de la familia, de la Navidad, de la naturaleza, de esas cosas tan bonitas que nos rodean, porque estamos rodeados de tanta belleza que hoy quería compartir pues eso, pues mi día a día que, que lo tendré muy romantizado, pero es que cada día que pasa es más maravilloso que el anterior. Y todo esto es el preámbulo para presentaros lo que voy a hacer hoy. Ya sabéis que me apasiona la repostería. No es que me apasione, porque cocinar ya sabéis que no me va mucho, pero sí que me relaja y saca ese lado creativo que podría ser pintar, como escribir, como cualquier otra cosa. Pero a mí es esto, es este lado creativo y que me encanta. Y va a ser panettone. Yo creo que de todo lo que he hecho, mi humilde opinión, ya sabéis que yo es autodidacta, todo lo he aprendido de leer o ver vídeos, nunca he hecho un cursillo. Voy a hacer panettone de chocolate con chips. Para mí es el más difícil, el que más trabajo te puedo dar, porque empecé una noche y he tardado 2 días, o sea, más de 48 horas larguitas. ¿Pero que ha merecido la pena? Sí. Y ya veréis, precioso. Y tranquila, a la que no le guste la repostería, que esté tranquila, que no voy a poner todo el proceso, porque la verdad es tedioso y aburrido. Lo que pasa que yo tenía en mente toda la decoración y cómo lo iba a poner para que se viera bonito, porque eso es lo que más me gusta,
aparte de crear lo que es el postre, luego es crear el packaging, ¿no? Cómo lo vas a envolver o lo vas a presentar. Eso realmente es lo que más me gusta de la repostería. Y como siempre, pues me organizo. Mientras voy haciendo una cosa, pues voy preparando otra. Tengo que hacer mi gimnasia, evidentemente, y tomar mi té. Pero voy a aprovechar hacer el segundo paso del panetone y mientras voy haciendo mis ejercicios, pues me iré levantando y parando y encendiendo la masa, pues para que se pueda desarrollar el gluten. Ya os digo que el panetone da mucho trabajo, pero yo aprovecho esos espacios para hacer otras cosas. Para mí son como hábitos acogedores que he ido incorporando pues poco a poco, suavemente en mi rutina del día a día y que me invita pues no sé, a más tranquilidad, más suavidad y apreciar las maravillas de la vida cotidiana. Y mientras me veis prepararme mi té, que me tomaré después de hacer la gimnasia y salir a tomar el solecito y a disfrutar de ese momento, hoy el vídeo pues va a ser diferente. No vamos a ponernos a limpiar, yo creo que ya os he hecho limpiar mucho. Y hoy quiero pues que disfrutemos de otras cosas. Tampoco va a ser la repostería. Os voy a dar una recetita de un plato fácil, rico y muy sabroso, como siempre. Os tengo que contar que este mes no estoy siendo muy bondadosa con la dieta. A ver, no como bocatas y esas cosas, pero con la repostería, con todo lo que estoy haciendo, la verdad que a veces me resisto, pero esta Navidad pues no mucho. Y entonces hay que hacer ejercicio. Que a ver, que yo la operación bikini la empecé en mayo. Es la operación bikini para el verano este que va a entrar. O sea, la operación bikini siempre se empieza un año antes. Y he bajado 20 kilos, pero no sé, no me he pesado, ni quiero pesarme, para que no me dé mal rollo. Estas navidades hay que disfrutarlas. Y el peso pues ya me pesaré después. Y ya os he dicho muchas veces que este es mi momento preferido del día. Al menos este invierno lo he incorporado y estoy encantada. Y yo lo que diría hábito, ritual, bueno, me voy a poner mística, ritual. Antes de que todo el ruido de la casa, lo que tenga que hacer es cogerme este momento para mí, que es reconfortante, que podría ser en un sofá tapadita con una manta y leyendo un poquito, pero para mí este es mi momento de reinicio del día. Este estilo de vida, así como más hogareño, lo he intentado implantar en varias ocasiones, pero como muy torpe
o muy a trompicones, diría yo. ¿Sabes aquello de la ansiedad que te puede de esto, esto y esto y esto? Y bueno, a corto plazo o medio plazo te deja de funcionar. Hay personas que no, pero a mí personalmente pues no. Lo que sí que me funcionó es poquito a poco. Ir incorporando pequeñas cosas pues para empezar a vivir mejor, más tranquila, más sosegada y apreciar pues las cosas cotidianas. Y volviendo al vídeo, cambiando de tema, yo como siempre, pues estoy barriendo el jardín. He hecho la entrada y ahora estoy bajando las escaleras para abajo. Estas son hojas de la parra, pero bueno, que está todo lleno de hojas y no había mucho, pero si lo vas haciendo poco a poco y no lo dejas que se te acumule, como que se ve más pulidito, o al menos así es la sensación que me da, que es súper agradable, pisar las hojas secas, me encanta, porque me recuerda pues a la temporada en la que estamos, el invierno. Y aquí estoy con el cubo de la fracción orgánica, que lo recogen un día a la semana. Hacemos compostaje. En el huerto tengo zona de compost. Lo que pasa que como las que me conocéis de hace más meses, este año decidimos no hacer huerto. No sé si el año que viene haremos, pero era un poco rollo o mucho trabajo tener que bajar todo el compost abajo en el huerto, porque la casa hace como pendiente, mucha pendiente. Y entonces, claro, cuando tenías que bajar, pues era un poco agobio. Mis hijos y mi marido estaban un poco cansados ya. Y entonces cuando implantó esto el ayuntamiento, pues genial, porque ya no hace falta bajar todo eso abajo y se lo llevan. Y también pues estar al aire libre, disfrutar, que te dé el solecito, el aire, no sé, te cambia como el estado de ánimos. Y no solo voy a barrer, también voy a recoger alguna manguera que mi marido, como regó entre la tarde y noche, le dije que no se preocupara, que ya al día siguiente mi hijo y yo pues haríamos alguna tarea en el jardín para ayudarle. A veces me gusta complicarme la vida porque tengo una escoba metálica que sería súper fácil barres todo eso y lo pones en un montículo, pero yo soy de la antigua usanza. Me gusta barrer los cuadraditos por si quedan piedrecitas o cosas, pues también barrerlo. No sé, me creo yo que es como barrer el suelo de dentro de casa. Que tengo muchas tareas del jardín, tengo que podar los rosales, bueno, hay que podar un montón de cosas y la verdad que lo estamos dejando un poquito, o al menos dejo a mi marido solo, ¿sabes? Que se vaya apañando él, pero bueno, que nos tenemos que poner. Eh, Tenemos que hacer operación jardín.
Y yo no sé qué le pasa a los naranjos. Este es el que peor está, que tiene mucha rama seca, se le están cayendo mucho las hojas. Les hemos puesto vitaminas, bueno, todo lo que hay que ponerle y también cosas fitosanitarias, pero que sigue que no tira. Hay naranjas, pero no sé, tiene muchos años también el naranjo. Ya me veis aquí que voy podando alguna cosita, pero me doy cuenta de que de que esto no se hace en un plis plas. Y como tengo que hacer la comida, voy a recolectar un poquito de naranja para hacer zumos para mis hijos y alguna pues para el panettone, porque el azúcar la voy a aromatizar con la piel de la naranja para que le dé ese olorcito tan rico que tiene. Y sí, estoy encima de la escalera. Hay un hijo mío que me está sujetando la escalera porque el suelo es empedrado y claro, tiene como ondulaciones y no te aguanta mucho el equilibrio. Pero bueno, que ya me estoy dando cuenta yo de que esto es más complicado de lo que parece. Y como tampoco soy muy alta, puedo llegar a una zona, no a todas. Y entonces he recogido un poquito, he llenado la cesta, eso sí, pero lo dejo para otro día o para que lo haga alguno de ellos, que son más altos que yo. Y aquí pues voy a barrer pues lo que he dejado en medio. Las ramitas que he ido cortando pues las voy a recoger un poquito. Habría que arrancar hierbas, pero no me da tiempo a tanto. Y simplemente voy a hacer eso, recoger lo que yo he ensuciado. Y mientras voy barriendo me doy cuenta de que el suelo está lleno, pero lleno de semillas de palmera. Y entre que los pájaros se las van comiendo y las van tirando y luego que caen, que están ahí las palmeras y van cayendo, o sea que en este rinconcito tengo trabajo, pero eso lo dejo para otro día. Y ya después de acabar el jardín, pues me paso a la cocina. Hoy voy a preparar para comer espaguetis con albóndigas. No tenía espaguetis, he puesto tallarines, por si luego veis diréis, no son espaguetis, no, son tallarines. Pero bueno, que más o menos lo mismo. Y ahora os iré diciendo lo que he utilizado en la receta. Están muy buenos, ¿eh? Son muy sabrosos. Os voy diciendo los ingredientes. Aquí he hecho una imagen para que se pueda apreciar. Las albóndigas es carne de cerdo, pero podéis utilizar ternera o pollo, la que os guste. Está sazonada con sal y pimienta y pasada por harina. Ahí he puesto una sartén con 3 dientes de ajos y lo que lleva aquí que estáis viendo es zanahoria y chiribía. Aparte de la zanahoria y la chiribía, lleva apio y cebolla troceada. Primero frío las albóndigas, luego introduzco la verdura por tandas
Y luego pues añado el caldo, que serán unos 250 mililitros de caldo, de verduras o de pollo, lo que queráis. Y luego echo 2 cucharadas soperas así colmaditas de concentrado de tomate. Luego pongo tomate triturado, unos 150 mililitros, y frío el tomate. Cuando ya lo tengo frito, añado el vino, que se evapore. Y ya una vez ya tienes hecha esta salsita, que se ha evaporado el vino, pues añado ya la pasta, que la tenía hirviendo en otro fuego. Y ya está, es que no tiene más. Pero es que de verdad que está riquísimo. Tiene un sabor, la chiribía le da ese punto que es espectacular. Y os preguntaréis, pero si no le gusta cocinar, no, no me gusta, pero mi familia tiene que comer. Todavía no hay ninguna pastilla que llene el estómago. O sea que no me queda otra nada más que pues cocinar como todas. Y para acompañar este plato, pues he hecho una ensalada con lechuga cortada muy finita, con zanahoria, con cebolla, y le he puesto dátiles. Y luego pues he hecho una vinagreta, una emulsión, y la he puesto por encima. Y ya está. Es un plato sencillo y la verdad es que hemos comido pues divinamente. Y esto ya es el atardecer. Y voy a coger unas naranjas porque quiero aromatizar porque voy a hacer la tercera parte del panetone y quiero aromatizar el azúcar, y las quiero recién cogidas. Aquí, que soy una anguniosa, es una rama que tenía un montón de naranjas y si le voy quitando el peso subía muy arriba. Entonces aquí doña Champiñón está aquí pues haciendo sus pericias pues para recoger todas las naranjas que pueda, en plan anguniosa, en vez de llamar y que alguien me ayude, no, no, yo sola, yo puedo con todo. La sobremesa se ha alargado y hemos estado ahí charlando y me han estado ayudando a recoger un poquito. Pero bueno, que yo ahora me quería poner a grabar el panetone y como iba a grabar, pues entonces me he quedado sola. Y ya os digo, la amasadora pues a lo mejor amaso 3 minutos y 10 de descanso para que se vaya desarrollando el gluten. Ya veréis, es una masa preciosa. Y yo aquí disfrutando de la fragancia que tiene la naranja recién cogida. Es increíble, ¿eh? Y yo mientras olía las naranjas me ha dado por levantar la vista y he visto pues este atardecer precioso que me ha recordado a lo que el viento se llevó, a la Vivian Leigh cuando coge el manojo de rábanos o nabos y dice nunca volveré a pasar hambre. Pues me he visto yo pues como ella.
La verdad que estoy viendo el contraste y parece de película. Es increíble. Y se lo estaba diciendo a mi marido y mi marido pues se reía. Y de mujer, ¿qué cosas tienes? Mira, aquí se lo estoy contando. Y también le estoy diciendo que tengo plantas por trasplantar. Que bueno, pues ahora cuando en enero tengo que hacer un montón de trasplantes. O sea que madre mía, se me está acumulando la faena, ¿eh? Aquí ya estoy en la parte final. Ya os he dicho que tenía tres partes. En la última parte se añadía más harina, más huevos. Tiene un montón de huevos el panetone, ¿eh? Tiene 6 huevos y 4 yemas. Y entonces he añadido el chocolate, lo que es el chocolate en polvo, con todas las masas que había hecho anteriormente. Y se han ido integrando. Ha costado un poquito, pero ya veis, no se pega, es elástica, se ha desarrollado el gluten, tiene la membrana que estiras y no se te rompe. Bueno, está espectacular la masa. No es el único panetone que haré. Haré el de naranja confitada con chips de chocolate, haré el de frutas y he visto uno que se le pone una crema de limón en medio. Lo quiero probar, a ver qué tal me sale. Estos no son para regalar. Estos son para disfrutar en casa. Si alguien os regala un panetone casero, hacerle la ola, porque tiene una cantidad de trabajo tremenda. Y ya es casi hora de irme a dormir. Lo voy a dejar levar durante la noche. Pone que unas 6 horas, a una temperatura de 23 grados. Hace más frío y aquí en Cataluña hace mucha humedad. Por lo tanto, le costará más. Entonces lo voy a dejar levando y me iré pues a dormir. Le voy a dar la forma y ya está. Y ya poquito me quedará. Y como estoy cansada, les he dicho que para cenar, pues pan con embutido. Eso es lo que hay, que mañana van a tener un buen desayuno.
En teoría, cuando los deje elevar tendrían que sobresalir sobre el copete del molde. Pero bueno, como yo siempre, pues la acabo liando en la cocina. Y lo que no me pasa a mí, pues a alguien le tiene que pasar, ¿no? Mejor que sea yo. Porque me da miedo de irme a dormir y que cuando me levante, si se ha sobrelevado, pues cuando lo calientas, pues se desbordaría por todo el horno. Y claro, ponerte a limpiar eso como que no me apetecía mucho. Y aquí, mientras recogía, mi hijo el mayor me decía, no mamá, no te preocupes, ya me quedo yo despierto. Y yo, no, ¿cómo nos vamos a quedar despierto con la masa? Y digo, mira, lo meto en el horno y si sobreleva, pues lo tiro, que le voy a hacer, y si no, pues lo hago, lo horneo. O sea que estaba en esa tesitura. Aquí son las 4:30 de la mañana, me he despertado y como tenía eso en mente de que, ay, me he levantado, he ido a mirar. Todavía podía estar levando unas horitas más, pero yo ya me había despertado. Yo soy una mujer muy impaciente y yo digo, mira, ya que estoy despierta, pues a por ello. Y entonces aquí ya le estoy haciendo la cruz y le voy a poner la mantequilla, he precalentado el horno y lo voy a poner al horno. No es el cuchillo más afilado, se tiene que hacer con un cuchillo bien afilado. Tengo una cuchilla para eso, pero ya os digo, estos son las 5 de la mañana y yo ya no hago remilgos. He cogido el primer cuchillo y a eso he ido. Y eso que veis que falta en el panettone soy yo, me lo he comido. Estaba el panettone templado y he pensado, por mi mente ha divagado y ¿cómo sabrá un panettone? Porque siempre me los he comido fríos. ¿Cómo sabrá un panettone así templadito, recién sacado del horno? Y no me he podido resistir. Y lo malo que tiene todo lo que es bollería, pues que nunca te llenas, siempre quieres más. Y aquí ya mi familia se ha despertado, el olor estaba por toda la casa, maravilloso, y me han ayudado a decorar. Yo tenía pensado poner el ciervo con la cinta, un hijo mío me ha dicho romero, otro cuerda y mi marido el candelabro de abajo. O sea que esto es el resultado final, pues, de los pensamientos de 4 personas. Y si ha merecido la pena, sí. Ha sido un desayuno increíble, delicioso y lo he disfrutado con mi familia al máximo. Espero que os haya gustado el vídeo. Tengo preparadas cosas muy chulas para estas navidades para daros ideas o inspiraros. Y como siempre, gracias por acompañarme un día más. Espero que este ratito en mi casa os haya transmitido calma y ganas de disfrutar también de lo sencillo. Nos vemos en el próximo vídeo.